Pues estamos grabando un nuevo episodio de Música y qué más. Ya se me ha olvidado cuál era el número. Bueno, yo creo que es el quinto o sexto. Bueno, luego lo pondré y ya está, no pasa nada porque hoy estoy simpático, ¿vale? Así que nada. Tenemos a Antonio Domingo, ¿cómo estás? Muy buenas, maestro. Muy bien. Bien hallado y bien encontrado. Y tenemos a Laura que está enferma y no se ha podido pasar por aquí, así que bueno. Tenemos invitado especial, nuestro primer invitado, a Javier Serrano, que es pianista y bueno, como sabéis en el título, hoy vamos a hablar de la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores. Javi se pasó por mi podcast, por el Tubas y Tubos, para contarnos, pues en plan entrevista ahí todo lo que le pudimos sacar y ahora es en plan charleta, ¿vale? Así que bienvenido, primer invitado y esperemos que sean muchísimos más de este podcast Música y qué más. Pues muchas gracias, David. Un placer estar por aquí con vosotros. Bueno, pues lo primero que quiero que así preguntarte para romper un poco el hielo es pues un poco que nos cuentes la razón de por qué tanto se me ha olvidado el nombre, es muy típico en mí esto. Guillermo Rodríguez y tú y también pues varias personas que en tiempos estuvisteis en Fenes Música, habéis tenido tanto que ver en algunas partes de la redacción de esta nueva ley. Vale, pues rápidamente, si queréis, hablo un poquito de cómo surge FENES Música. FENES Música, la Federación Nacional de Estudiantes de Música, surge en el 2016 como resultado, bueno, pues de una serie de encuentros que tienen determinados estudiantes de diferentes centros artísticos superiores de España. A mí me llaman posteriormente, yo estaba en ese tiempo, era presidente de la Asociación de Jaén, de alumnos, y pues me llamaron para un congreso que organizaron y bueno, a partir de ahí pues yo entré en la directiva de Feres Música. Entonces, a raíz de esa primera directiva que conseguimos bastantes cosas, bastantes, no solo becas, que siempre hablamos de becas, pero bueno, fuimos muy pesados con el SET, con el suplemento europeo al título, que conseguimos que en algunas administraciones nos hicieran caso y lo implantaran por fin. También estuvimos con el tema de las pruebas de acceso de orquestas, que había problemas con determinadas orquestas españolas respecto a las europeas. Bueno, ahí hay muchas cosas. Entonces, nos movimos bastante. Y bueno, esa primera directiva, la verdad es que a todos los que estábamos ahí dentro ganamos una experiencia bastante notable, ¿no? En lo que es todo esto de la representación estudiantil y todo lo que es el sistema, en mi caso, el sistema legislativo de España. Entonces, obviamente, nosotros como veteranos, ¿no? de esa organización, lo que queríamos, tanto Guillermo, que Guillermo ahora está en Cubo, y yo, que estoy de profesor en un conservatorio, queríamos esas enseñanzas, esa experiencia que cogimos, ¿no? en la federación, transmitirla a la nueva directiva, a la directiva actual. Entonces, un poco es esa ¿no? la historia o el por qué hemos estado nosotros detrás de un poco de la ley. Bien, pero una cosa es que vosotros tengáis, pero claro, ¿por qué los legisladores os atienden? Es decir, atienden a vuestras reivindicaciones. Claro, porque la Federación Nacional de Estudiantes de Música es la máxima organización estudiantil, yo creo que artística, es que no, creo que ni en danza ni en arte dramático, no sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que haya una organización tan potente. Al final, la música, las artes musicales, es la enseñanza artística que más centros tiene en toda España, una de las que más centros tiene. No sé si son 27 centros entre públicos y privados o 28 Son más, o no sé, ahora realmente mismo son... no tengo Sí, no sí, tengo el son... dato. Yo hice Eh, las cuentas y saltábamos, nos acercamos a los 40, ¿eh? Entre a públicos y los privados. 40 bueno, Sí. habrá, sí, a lo mejor son 27 públicos y tengo el Sí, dato, bueno, exactamente, sí, que exactamente. por Son ahí. 27 públicos. Son muchos centros, entonces, claro, somos muchas asociaciones las que están metidas ahí y por eso, obviamente, ya tenemos un bagaje, ya tenemos contacto con los representantes políticos, entonces por eso atienden lo que les decimos, porque esto se construye a lo largo de todos los años. Y Antonio, yo lo que veo es que aquí los alumnos nos han ganado por la izquierda.
Bueno, A los profesores, porque tampoco sé muy bien si yo que era, sepa. era mi siguiente pregunta, si sabías, Javier, de la existencia de un ente equiparable que representara al profesorado en las negociaciones de esa ley. Pues a ver, en esta ley que hayan hablado por el profesorado, conozco a CESEA, que es la Asociación Española de Centros Superiores. Lo que pasa es que es una asociación de centros dirigida por directores de centros, entonces, como tal, ahí el profesorado que está en su centro, ahí no, pues, y piensa de una forma diferente a la línea que sigue CESEA, ahí no está representado. Y el otro lado, sindicatos, que muchas veces pues, van por otras cuestiones que tampoco. Y luego las breves o pequeñas agrupaciones que haya podido haber, que las ha habido entre diferentes catedráticos o profesores que son, pues, eso, surgen espontáneamente, pero sin constituir una asociación o una plataforma oficial. La Entonces, sí, es respuesta cierto es que no. no hay. A nivel español, yo creo que falta una asociación potente o algún tipo de organización que defienda, obviamente, por un lado, los intereses de los profesores de profesional, que no tiene nada que ver a lo mejor con los de superior. O sea, son. Y más ahora que se va a dividir mucho más el panorama, ¿no? En mi opinión, adelantamiento por la izquierda totalmente. Bueno, una representación de una evolución social que quizás los profesores no hemos asumido con el paso del tiempo. Seguimos en ese ámbito totalmente del Jurásico en el que no necesitábamos reunirnos ni asociarnos ni hacer nada para defender nuestra vida, ¿no? Es sorprendente que todavía no exista un colegio de músicos en el que se representen ese tipo de cosas. Que lo hayan hecho los alumnos, o sea, me quito el sombrero y os doy mi más sincera enhorabuena, en este caso, Javier, como representante de todo ese proyecto, aunque ya sé que ya no estás en el ente, pero has estado, has pasado por él y lo has construido. Eso implica que sigo teniendo fe en la juventud, sigo teniendo fe en las siguientes generaciones, aunque haya muchos docentes que las ponen a parir y que las tiran por tierra, porque parece que son las generaciones que no se enteran de nada y que están todo el día con el TikTok. Pero mira, no sé si se darán con el TikTok o no. Por lo pronto han decidido cosas en la ley, cuestión que los docentes no. Como tú dices, vamos, gol, ni escuadra ni leches, o sea, un gol, pero como un camión. Esto, Afortunadamente, además, porque seguramente que lo que han aportado es muy bueno, muy que para bueno. eso están. Y esto es la típica Aragoyo, bomba nuclear de Antonio. ¿No? Porque lo ha dejado muy claro, ¿no? Y así es, y así es. Antonio, ¿alguna...? Como yo no quiero hablar mucho, no quiero monopolizar. Bueno, en el caso de, claro, en vuestro caso negociáis solo la parte de alumnado, pero ¿tú consideras que ha salido la mejor ley, que ha salido una buena ley, que ha salido una ley mejorable? ¿Cuál es tu opinión? Que a lo mejor esta pregunta la habéis hecho en vuestro directo, pero yo ahora mismo no recuerdo. Vale, a ver, dos cuestiones. Lo primero que has mencionado, lo de la representatividad, es cierto que todo lo que nosotros hemos hablado y negociado tiene que ver específicamente con cuestiones que afectan al alumnado. Aunque hemos hablado de otras cuestiones en los que también el alumnado puede estar, se puede haber afectado, aunque a priori no pueda parecer que les afecta, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos metido enmiendas relacionadas con el catálogo de títulos. No sé si os suena un poco que, digamos que los centros en el grado pueden elaborar su propio plan de estudios, por así decirlo. Entonces, bueno, nosotros queríamos que eso fuera al 100%. Y no que el Ministerio elaborara un reglamento básico, pero bueno, hay muchas cosas en las que no únicamente afectan a los derechos de los alumnos, que también hemos querido participar, porque este es nuestro derecho y es el derecho de cualquier persona que esté metida en tanto profesor como personal de administración, o sea, todo el mundo, que es algo que hay que meterse en la cabeza, todo el mundo tenemos que participar y cada uno aportar, ¿no?, desde su parcela o desde su representatividad, ¿no?, que tenga cada colectivo. Eso por un lado. Y ahora, en el tema que me has dicho de la ley, yo creo que la ley es una buena ley. O va a ser una buena ley si tiene un gran desarrollo, porque esta ley
va a depender de ese desarrollo posterior que haya y que va a ocurrir a lo largo de los próximos 10 años, tienen estimado. Entonces, bueno, creo que sí, que personalmente es una buena ley. No sé cómo lo veis vosotros, si os parece buena ley, no os parece buena ley, pero a mí sí me lo parece. Antonio, ¿tú qué opinas sobre la ley, así lo que has podido...? Hombre, el que haya ley ya me parece buena. O sea, y si encima ha habido gente como vosotros que habéis estado ahí intentando gestionar e intentando hacer, me parece que es de lo mejor que hemos tenido, por no decir que es la mejor que tenemos, absolutamente. Y que se acerca a lo que va a ser un mundo más europeísta, mucho más cerca de la realidad social del siglo XXI y que intenta desanquilosar algunas cosas que estaban como, señores, que esto que es siglo XXI, que lo del 19 ya pasó. Que ya pasó. Hay una duda que me da miedo. ¿Hasta qué punto luego las comunidades autónomas tienen poder? Bueno, tienen todo el poder. Ellas siguen siendo, al final, las dueñas, entre comillas, Sí. ¿no? de todo esto. Entonces, aunque la ley concede mucha autonomía a los centros, o sea, una autonomía sin precedentes, las comunidades autónomas son las que van a tener que desarrollar todo, y todo lo que afecte al profesorado tiene que ir desarrollado por ellas. O sea que ellas van a ser las responsables al final de que la ley se desarrolle bien o mal. ¿Y en esto bueno, ¿habría implicaciones de colores políticos? Puede haberlas, sí, claro. Puede haberlas. Claro, esos son los miedos que me dan siempre ese tipo de cosas, que se puede hacer un material que genéticamente esté muy bien hecho, pero luego sabemos que, al igual que en biología, no solo es importante la genética, sino que es casi más importante la epigenética. En el caso de una ley, es muy buena ley, tiene una pintaza que flipas, pero si lo que tiene luego alrededor no tira de los hilos o tira de los hilos que no corresponden por una cuestión de decisiones políticas por parte de cada una de las 17 comunidades autónomas, pues puede ser que al final tengamos una ley muy avanzada en Calatayud, pero resulta que una ley absolutamente retroactiva en Toledo. Pero... Efectivamente, y eso, un segundo, va a depender también del modelo que tenga cada centro, cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que están mucho más avanzadas y que tienen una posibilidad de hacer un conjunto de enseñanzas artísticas mejor, y otras que son más pequeñitas, que tienen menos recursos. O que tienen otras circunstancias. Entonces, no quiero tampoco ir ahora señalando cada comunidad autónoma porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay muchas circunstancias muy diferentes en toda España. Entonces, forma... ¿crees que...? Perdón, dime, David. No, dime. Antonio, lo que iba a decir, de cualquier forma, aquí volvemos a meter que una vez la ley hecha, la clave es que tanto estudiantes como profesores presionen a través de los cauces legales necesarios para que esta ley se desarrolle de forma adecuada, ni más ni menos. Es decir, que tenemos el poder, porque la ley está aprobada, y luego es una ley que en general, ahora Javi nos puede explicar un poco más, tuvo bastante aprobación parlamentaria, porque incluso la oposición metió enmiendas, con lo cual, bueno. Sí, yo creo que para cómo está el tema o el clima político en España, es una ley bastante consensuada y que diferentes partidos políticos han contribuido a ella. O sea, tenemos, por supuesto, la ley es del PSOE, con Sumar, pero hay enmiendas de los partidos independentistas, por ejemplo, hay enmiendas de Esquerra Republicana, hay enmiendas de Izquierda Unida, hay enmiendas de Bildu y hay una enmienda aprobada también del PP. O sea que tenemos de todos los colores políticos aportaciones, que yo creo que es bastante importante que sea así. En ese desarrollo de la ley, si sabemos que a día de hoy, con la ley que tenemos, se han generado bastantes divergencias entre algunos centros, ¿crees que esta ley va a permitir que haya más diferencia entre un centro educativo superior o un centro educativo musical en un sitio y en otro? ¿Crees que va a generar que realmente haya, ¿cómo decirte?, se impregne el centro mucho más de su realidad docente, de su realidad educativa y pedagógica con esta ley? ¿Va a permitir esa diversidad? Preguntaza, Quirorquillo. Es una preguntaza, en verdad, sí. A ver, yo
A ver, todo esto es lo que yo pienso. Obviamente no veo el futuro, pero No, pero ves las puertas, pero sí que ves las puertas veo que permite sí, esta las ley, claro. puertas. Sí. Yo creo que esta ley va a reducir, por un lado, las grandes diferencias que hay ahora entre los centros de enseñanzas artísticas superiores en España y a la vez va a permitir que cada uno tenga ese ADN propio que tiene que tener. Por ejemplo, y tú que estás en Musiquene, ahora tenemos una enorme diferencia entre dos centros de referencia españoles, como es SMUC y Musiquene, y el resto de centros. ¿Y por qué es esa gran diferencia? Pues por la forma de gestión que tienen esos centros. Esos centros son fundaciones privadas con participación pública, ¿no? Si no me equivoco. Fantástico, lo que ha permitido... yo creo que es la primera vez que me encuentro a alguien que sabe decirlo de verdad bien. Porque todo el mundo piensa, no, eso es privado, que no. ¿Que eso es público? Es que tampoco es público, es eso, No. una fundación privada que gestiona dinero público y en el que está representado toda la sociedad vasca. Efectivamente, ese modelo ha sido fantástico porque ha permitido construir dos de los grandes centros de referencia en España hoy en día, yo creo. Entonces, la ley permite a todos los demás centros tener un poquito de Musiquene y un poquito de SMUC. Es decir, bueno. Saltarse el salto que frenaba y que ataba a todos los centros, que es la administración autonómica. En muchos casos, porque la administración autonómica está gestionada por gente de secundaria al final, en su mayoría. Entonces, y teníamos una ley de secundaria. Entonces, no nos dejaba ser libres, por así decirlo. Yo creo que esta ley lo que permite es eso. Nos saca, por un lado, de la legislación LOE y, por otro lado, nos da esa autonomía que cuentan estos centros, tanto SMUC como Musiquene. Y yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental porque potencialmente puede conseguir grandes cosas en los demás centros. Por ser explícito, yo lo que te entiendo es que realmente esta ley a los centros superiores los saca del sistema de enseñanzas medias y los coloca en una posición de una gestión más, bueno, lo que pone, ¿no? Autonomía de los centros a todos los niveles, desde que yo estoy muy de acuerdo en que se va a dar una especialización de cada centro dependiendo de sus lugares y tal, porque además es que cuando lees un poco dices, uff, lo comentamos el otro día, ¿no? Esto va a haber centros que van a especializarse en ramas, en ideas y tal. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí, es que puedes generar grados y másters, Antonio. Sí, al final es buscar un nicho, buscar una especificación que dé calidad, que dé un buen servicio y nos acercamos un poco a un planteamiento que lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando hablamos de enseñanzas básicas y enseñanzas profesionales. Estamos hablando de clientes. Yo sé que esto es un centro público y que estamos hablando de una ley que alberga una enseñanza tanto pública como privada, pero al final con quien estamos hablando es que esto es una elección, no es obligatorio, no es como primaria y secundaria, es una elección. Entonces, al final estamos hablando de clientes que vienen a comprarte un producto y ese producto que tiene que ser de primera calidad. Si yo tengo un producto muy específico y encuentro un nicho y soy capaz de venderlo y que funcione, evidentemente eso me va a dar continuidad en el mercado. Porque como hemos hablado en otras ocasiones con los datos de cómo están las enseñanzas artísticas desde las básicas a las superiores, estamos en una situación retráctil. Quiero decir, cada vez tenemos menos alumnado. Esto va a hacer que los conservatorios que sean inteligentes y que entiendan, creo, si me equivoco, dímelo, Javier, si entienden bien esta ley, van a ser capaces de optimizarse al máximo nivel para ofrecer un producto que realmente sea comprable y que fidelice al cliente, en este caso los alumnos que quieren estudiar una carrera superior. Completamente. Los centros van a ofrecer un producto, ¿no? Van a sacar un producto al mercado y al final los alumnos, que son alumnos que hoy en día, yo creo que a la mayoría de la gente no le da pereza irse a 800 kilómetros de su casa a hacer una carrera. Entonces, menos nuestro perfil, que todos nos hemos movido por profesores, es que es así. Eso, y ha sido así siempre y lo seguirá siendo. Esta ley yo creo que va a favorecer eso, que los centros que mejor lo... Uy, se nos ha ido el pobre. No pasa nada. Hasta aquí. He vuelto.
Qué rápido. Dale ahí, que los centros que mejor lo... Ahí te Sí, quedas. eso, que al final, al tener centros que tengan un mejor planteamiento, una oferta más atractiva, pues van a tener más solicitudes de acceso, ¿no? Porque eso no lo cambia la ley. El acceso a los centros va a seguir siendo propio, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que yo siempre he tenido ahí mis dudas, ¿no? Y mis peros. Que un alumno tenga que ir haciendo 80 pruebas, ¿no? Por cada uno de los centros, pero bueno, al final son como funcionan nuestras enseñanzas y eso va a seguir siendo así y obviamente, bueno, pues va a afectar, ¿no? a cada uno de los centros. Nos hablabas de autonomía, Javier, en base a lo que tú piensas, ¿qué cuestiones se consiguen, nos permiten más autonomía haciendo la comparativa que tenías con Musiquén y con Smooth? O sea, ¿qué es lo que de alguna forma se tiene idealizado con esos centros que la ley va a permitir que se democratice hacia los centros de enseñanza públicas? Vale, esta pregunta Es que estaba pensando bien. lo mismo, estaba diciendo, pero Antonio, estas preguntas es que Está mal, lo estoy haciendo mal. No, está No, bien. estaba perfecta. De hecho, me hace pensar. A ver, Claro, es que, pero lo hago, perdón, Javier, lo hago porque me lo has insinuado tú. Quiero decir, en tu comentario, sí. La pregunta ya estaba implícita, porque has dicho, la frase ha sido, bueno, es que gracias a esta ley vamos a tener la posibilidad de tener una serie de autonomías que tienen estos dos centros que son la referencia ahora mismo. Entonces, claro, la pregunta es, según tú, ¿cuáles son esas autonomías que se pueden conseguir? ¿Qué elementos consideras que se van a democratizar que por ahora parecían que eran exclusivos de esos dos centros representativos? A ver, los centros educativos dependientes de las comunidades autónomas, obviamente, como lo indica la frase, dependen, ¿no? En todo, hasta ahora han dependido en todo de la gestión de cada comunidad autónoma y de la normativa que han desarrollado y todo eso. Cuestión, a ver, que se me ocurre así en la ley a primera vista que más va a afectar o que más puede afectar. Lo de los planes de estudios, yo no sé hasta ahora cómo lo tenía, qué tipo de concreción podía hacer Musiquén, eso seguro que tú sabes más de ello, pero por ejemplo en Andalucía lo que es las asignaturas venían dadas directamente por la administración educativa. El currículum andaluz establecía que los alumnos en primero tienen que hacer esto, en segundo tienen que hacer esto, en tercero esto y en cuarto esto. En ese paso intermedio de la comunidad autónoma ahora se elimina y el Ministerio de Educación va a proponer unas materias, unos requisitos básicos y van a ser los propios centros los que van a desarrollar la estructura general del grado. Entonces, el grado va a seguir siendo grado en piano y a partir de ahí el centro decide, ¿no? qué impartir. Creo que vosotros también estabais atados a determinada normativa, pero yo creo que también esto os da también a vosotros más libertad. Eso por un lado. Más cuestiones. En el tema de la contratación del profesorado, los centros artísticos, vosotros, los Musiquén y Smooth pueden contratar a quien quieran. No tienen no hay oposiciones, no es un modelo... Hay pruebas. Hay pruebas. Hay pruebas. Hay una prueba de selección de profesorado. Al principio no existieron ni siquiera esas pruebas, se hacía a través de trayectoria profesional y de currículo, pero desde hace ya bastantes años se hacen pruebas. Lo que pasa es que no son las pruebas como conocemos todos de las comunidades autónomas, las pruebas de selección de profesorado en las que tienes una plaza fija en administración pública. Son unas pruebas internas que se hacen en Musiquén, que se hacen de forma pública, quiero decir, se puede presentar cualquier persona a ellas y no te dan derecho a una plaza fija, te dan derecho a una plaza en el centro mientras haya alumnado y mientras el centro esté funcionando. Quiero decir, yo llevo 23 años trabajando en Musiquén y firmando un contrato nuevo cada año o una ampliación del anterior. Vale, bueno, pues en el caso de ahora, obviamente, los puestos orgánicos, ¿no?, de los centros superiores van a seguir siendo igual, un cuerpo funcionariado por oposición y tal. Pero se crean unas figuras de profesorado especialista que ya existía
profesorado visitante, estos dos profesorados van a ser ahora los centros los que van a proponer, o sea, el centro, el consejo del centro, el gobierno del centro propone la necesidad de contratar a un profesor. Pues imagínate, el departamento de trompeta quiere hacer una masterclass o una asignatura de un semestre con tal, yo qué sé, el trompetista de la Orquesta Nacional de España y le quiere contratar durante un semestre para impartir una asignatura. Pues el centro va a proponer esa contratación y se salta, digamos, el paso de la administración, por así decirlo, explicado a grosso modo. ¿Vale? Entonces, claro, yo creo que eso también es una... Muy, muy importante porque flexibilizaría mucho la posibilidad de tener gente muy especializada en tirar para adelante de una determinada cuerda, de un determinado departamento, de una determinada historia, con la posibilidad de poder elegir, que es una de las cosas que es complejo en los conservatorios, que es que no puedes elegir nada. Es que te lo dan impuesto, claro, y te lo tienes que comer con patatas. Entonces, bueno, nosotros podemos ser muy buenos con esto, pero si tenemos esta pata coja aquí, pues intentamos que esta pata no esté tan coja a través de un apoyo de un externo, ¿no? De un invitado, como decías, o de un... ¿Cuál era la otra figura? ¿Invitado y...? Era profesor especialista y profesorado visitante. A visitante. Entonces, y especialista. Fíjate sí, que bien. El especialista viene del mundo laboral, digamos, de las orquestas o de cualquier... lo estamos centralizando en música, pero vamos, en cualquier arte, esto se aplica a todas las artes. Y el visitante es lo que pasa en las universidades, es un perfil más docente o investigador. Entonces, pues... Y aquí... Y se contratan en un régimen laboral, que eso es... O sea, es un contrato laboral que hace la propia administración a petición de los centros. Otra historia también, por ejemplo, es a la hora de proponer personal de administración y servicios. Los centros, el Consejo de Centro va a poder acordar, por ejemplo, necesitamos un administrativo más, que eso, no sé en vuestro centro, pero en Andalucía, vamos, había problemas graves con este tema. Entonces, cualquier... sí, entonces, bueno, Málaga, en Jaén, en muchos centros. Cualquier... personal específico que el centro estime necesario que se tiene que contratar, se va a poder contratar, o sea, al menos proponer. Luego, como no somos autónomos totales, como la universidad, entonces siempre vamos a depender al final de que una administración apruebe o deniegue esa petición, ¿no? Pero bueno, es un paso bastante, yo creo que bastante importante el que da la ley. Y aquí hay otro punto, que es lo que dice el artículo 15, que se abre, en mi opinión, y como yo soy más fan del tema online y tal, que es, esto es muy, para mí fue muy novedoso, que ya lo vimos anteriormente y tal, modalidad semipresencial, virtual y dual. Ojo, Antonio, lo que se abre aquí. Y esto, no Javi y yo no lo habíamos comentado, en mi opinión... Claro, la pandemia demostró muchas cosas, la tecnología va a una velocidad terrible, mira, y para ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. ¿Y qué pensáis? Es decir, para mí esto abre una puerta muy importante. Javi, ¿qué es lo que tú puedes aportar al respecto? Yo pienso que es algo bastante novedoso, es incluso necesario, ¿no?, que se regule, pero obviamente, pues... Y aquí me pongo un poco del lado antiguo. Las enseñanzas instrumentales, bajo mi punto de vista, deberían ser siempre presenciales, ¿no? Entonces creo que la ley recoge un apartado específico en el artículo 15, es que es lo que estaba comprobando, sí, que determinados artículos, determinados estudios únicamente... O sea, lo que es la enseñanza virtual no se va a poder... impartir, o sea, no me acuerdo ahora exactamente, me pareció leerlo, pero... Sí, en el punto 1, determinados estudios pueden impartirse, sí, de manera presencial o virtual, siempre que esté garantizada la relación didáctica adecuada y continua, y la utilización de procedimientos y evaluaciones fiables y asimilables a los previstos en la modalidad presencial, en caso... La realización de tareas de carácter práctico propias de la disciplina, en su caso, la interacción entre los estudiantes, realización, bueno, pues eso. Eso es. Ahí está diciendo que determinadas cuestiones prácticas son imposibles que se hagan nunca virtuales. Un grupo de cámara, en la vida vamos a poder dar clase de cámara virtual, porque... Entonces, pero bueno, sí abre la puerta a que determinadas cuestiones... Uy, en la vida, así... Javi. Uy, en la vida, qué comentario. Ver, uy, en la vida. Claro. A lo mejor algún día... Qué poco me ha gustado eso de hoy en la vida.
A lo mejor algún día inventan alguna tecnología súper revolucionaria que permite el contacto. Ya existe, ya se puede tocar a tiempo real cada uno en su casa. Lo único que no tenemos son las herramientas, pero existir. Ya tenemos la tecnología que manda la información a tiempo real y ya podríamos tocar con un buen equipo de sonido. Podemos tocar con uno en Nueva York, otro en Pekín y el otro en Madrid. Se podría hacer. Otra cosa es que eso está disponible a las administraciones públicas para la enseñanza, pero estamos mucho más cerca de eso de lo que parece, ¿eh? Pero mucho es mucho. Pero que se pueda tecnológicamente, yo creo que no tiene nada que ver con que eso lo podamos aplicar en una clase. O sea, se puede aplicar en una clase como curiosidad, pero el contacto humano que tiene que haber en un grupo de cámara, yo pienso que ahí con lo bonito que era el tacto de la piedra de Rosetta, con esos incunables, o sea, con esas grafías ahí, que te ibas a dormir con la piedra de Rosetta a la cama y luego ya la dejabas ahí al otro lado, que pesaba un montón. Qué lástima cuando empezó el papiro. Ya, es verdad. Si tienes razón, pero yo qué sé, yo es que no vengo de ahí, no lo puedo evitar, lo siento mucho. Pero... No pasa nada, te respetamos, Javi, pero claro, es que yo doy todas las semanas clases online, alumnos de todo el mundo. Ya imagino. Y a mí, y perdón, a mí hay alumnos de superiores, que voy a guardar el secreto de dónde son, que me piden clase cada cierto tiempo porque sus profesores presenciales no consideran sí, no, que no están... Perfecto. No estoy diciendo clases virtuales, por supuesto. Lo que estoy hablando es de un grupo de cámara. Imagínate, un violín en Nueva York, un pianista en Pekín y el cello en Murcia. Evidentemente eso es mucho más complicado, pero sí que es verdad que abre... Ya no que este formato individual, perdón, sino que tú puedes tener a un fantástico profesor de música de cámara de la Berlin Philharmonic en Berlín y tu grupo de cámara en el conservatorio allí. Esto abre puertas gigantes, es decir, que es lo que yo entiendo por aquí y que al final, si en cuanto haya mercado, va a salir una aplicación, va a salir algo que va a facilitarlo. Es más, ya existe, yo estoy probando cosas, pero que dice Antonio que es difícil traerlo a la administración. Ya, y tira por tierra pues precisamente ese pensamiento que tenemos de siglos anteriores en las que nos aferramos los docentes de conservatorios, con esa palabra tan maravillosa, que es la posibilidad de que el online nunca tuviera acceso en un centro como el nuestro. Nunca lo habíamos, o sea, eso antes de la pandemia, año 19, año 20, en enero era impensable. O sea, yo creo que jamás he visto trotar cuesta abajo a profesores de conservatorio como los he visto desde que empezó la pandemia. También hubo mucha gente que no fue capaz de adaptarse y he recibido quejas por todos los lados de gente que se rascó la barriga porque no sabía, porque no tenía, porque no sabía, por muchas excusas, pero nos ha demostrado que es viable para más de lo que parecía y que la enseñanza musical puede estar ahí, vamos, en muchos de los formatos. Yo soy como tú, entiendo que hay todavía asignaturas que no se podían hacer o agrupaciones que no tendrían ningún sentido por ahora, pero ya llegará. A mí lo que me gusta de la ley es que ya abre el melón y te dice, señor, espabile. Que es que no solo que haya la posibilidad, es que a lo mejor con el tiempo los alumnos podéis exigir que una asignatura como... En mi caso, yo voy a empezar el año que viene en música en una asignatura nueva, que es didáctica para los alumnos de cuarto, para que todos los alumnos de especialidad instrumental sacan con algunos conocimientos de didáctica, porque todos terminan dando, o muchos, terminan dando clase de conservatorio. Eso es nuevo para el año que viene en Musiquene. Curioso, muy interesante. Y es que, además, yo no voy a dar la asignatura de didáctica de clarinete. Yo voy a dar solo asignatura didáctica para mis alumnos de cuarto de percusión. De clarinete, el de cello, se han salido un montón de asignaturas nuevas obligatorias, cambiando el plan de estudios. Por eso te decía que nosotros sí que tenemos posibilidad de que si el gobierno vasco no lo aprueba, podemos en cualquier momento del curso, o sea, quiero decir, en cualquier momento del año, tú haces la propuesta y si te la aprueban, para el año siguiente ya puedes cambiar la asignatura. Entonces, yo inicio una asignatura de didáctica de la percusión, que habrá cuestiones que son absolutamente procedimentales y que voy a necesitar un instrumento, pero que hay otras que son absolutamente teóricas. Entonces, lo normal es que con el tiempo el alumnado pueda exigir, ¿y eso por qué no me lo haces online? Y no tengo por qué ir a clase, no tengo por qué ir al conservatorio.
y se puede hacer sin ningún problema. Entonces, nos pone en la situación al profesor a decir, señores, esto no solo existe, esto es que es necesario y que además funciona. Por lo cual, aprovechemos la situación. Pues sí que una de las cosas, uno de los problemas que tiene es ya de espacio, como imagino que otros muchos centros superiores. El que tú tengas la posibilidad de hacer un online hace que se reduzca un despacho de profesor y no tengas que tener un aula. Efectivamente, sí. Eso es Si los súper materiales, útil, o sea, para... claro, si los materiales son buenos, si la didáctica del online está bien hecha, si la didáctica del docente tiene las habilidades para manejar la atención en online, es que es una gran solución. Y que lo recoja la ley, no sé de quién es la idea, pero chapó. Yo tampoco, la verdad. Esta ley no, en este aspecto no lo sé. Para teóricas sí, obviamente, pero ya te digo, para una práctica de música de cámara hoy en día me parece una barbaridad, pero bueno. O un ensayo orquestal de obras de compositores. Vamos. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que lo mejor es lo presencial en nuestras enseñanzas. Eso yo soy el primero que lo tiene claro. Pero que, claro, que es que desaprovechar la oportunidad y las ventajas que nos da lo online, creo que tal y como están las cosas a nivel de alumnos, matrículas, y pues creo que no estamos como para no aprovecharlo, pienso yo. Muy bien, una cosa que me gustaría comentar, porque creo que es un cambio muy importante que afecta a los profesores, que por lo menos también que quiero saber la opinión de Antonio, es la modificación de la ley de incompatibilidades, ¿vale? Que evidentemente volvemos a lo mismo, Musikene y SMUC no tenían ese problema, pero que los que estamos en el resto del mundo occidental de los conservatorios y pertenecemos a administraciones públicas educativas, pues sí, sí lo tenemos, ¿no? O lo teníamos, que es que las administraciones educativas no entendían que un docente de conservatorio debe reciclarse tocando, haciendo actividad artística. Y esto, Antonio, no sé si vistes, hay una disposición adicional que modifica a las claras esta ley de incompatibilidades de los años 80, que si ya tenemos unas leyes que están actualizadísimas, pues esa de incompatibilidades es la monda lironda. Esto a mí me parece uno de los cambios más radicales que contiene a nivel de afectar hacia el profesorado y todo lo que implica de que los profesores que están activos y viceversa, es decir, esa basculación de conocimiento entre el mundo laboral, ¿no? Orquestas y docencia de enseñanzas superiores. Así que me gustaría que Javi profundizara un poco más aquí. Sí, a ver, lo que has mencionado de que Musikene no tenían ese problema no es por la ley de incompatibilidades en sí. Y la ley de incompatibilidades nos afecta a todos, incluido Musikene, porque al final Musikene es dinero público, entonces la ley afecta. Lo que pasa es que el gobierno vasco declaró de utilidad pública algunas cuestiones relacionadas con la orquesta y todo eso, si no me equivoco. Entonces, la ley de incompatibilidad permite esa cuestión de que si se declara la utilidad pública a determinados colectivos, organismos o tal, pues sí se puede hacer esa compatibilidad. Y eso en el País Vasco lo han hecho muy bien y otras comunidades autónomas. Y es a lo que me refería el otro día con lo de que cada comunidad autónoma ha optado por una solución o directamente ninguna solución. En contraste con, por ejemplo, Asturias, que tú me comentaste, David, que eso era algo como imposible, ¿no? Sí, Entonces, ha habido una gran diferencia entre comunidades autónomas en este aspecto. ¿Qué es lo que hace esta ley? Igualarlas a todas. Se va a la raíz del problema, que es el artículo 16.1 de esta ley de incompatibilidades, y dice que no tiene que afectar al cuerpo de profesores de música y artes escénicas, al cuerpo de catedráticos y a todo profesor que trabaje en un centro superior. Entonces, pues ya está, ya no hay ningún problema de incompatibilidades y vamos a poder tener pues, un profesor trabajando en la orquesta que sea, X, y en el conservatorio superior a la vez. Y yo creo que eso también es bastante importante, porque al final a los alumnos nos interesa que nos dé clase gente que esté... Bueno, nos tienen que dar clases muchos perfiles educativos, pero un perfil muy interesante es el de un profesor que está en activo en una orquesta. A mí me parece algo vital para el alumnado.
No hay mucho más que añadir, David, o sea, está clarísimo. Creo que uno de los secretos del éxito del centro en el que yo estoy es que precisamente toda la gente que está allí está viva. Y además la gente viene no a cubrir una plaza porque sobran unas horas. O sea, yo sé que hay profesores que están contratados por 2 horas o por 3 horas o por 5. Cada profesor es especialista de lo que está haciendo. No es que como me sobran 5 horas de no sé qué y a ti te faltan alumnos de no sé cuántas, pues haz tú el desarrollo complementario de esta asignatura. Entonces, entre que el profesorado está muy vivo y que se facilita el hecho de que se pueda mantener una alternancia clarísima entre tu labor profesional y tu labor docente, creo que eso se beneficia al sistema al completo, el alumnado, el profesorado. Hay una cosa, yo me he encontrado en muchos cursos de formación, me he encontrado muchísima gente quemada en un conservatorio porque no pueden ser músicos, porque no les permiten desarrollar esa parte para la que han nacido, ¿no? Para la que en principio empezaron a estudiar. Luego aparece la docencia, que es algo maravilloso, y además considero que es necesario, es interesante que los músicos den clase y hagan cursos y sean, pues eso, visitantes o invitados o como se les quiera llamar, porque ayuda a su propio proceso y es una realidad que si no, no tienes acceso a ella. Entonces, que la ley lo facilite me parece, vamos, yo no entiendo cómo pudo salir aquella ley de incompatibilidades y nadie entendió que a nosotros nos mataba como centros educativos y como artistas. O sea, que un artista esté en un centro y a partir de ahí deje de trabajar, yo no lo entiendo. O sea, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, la posibilidad que se nos brinda de poder estar activos y poder dar clase me parece absolutamente imprescindible. Qué maravilla que se haya entendido y que se ponga en la ley y que a partir de ahora todas las administraciones públicas, tanto el Estado en general como las comunidades autónomas, se lo tengan que comer con patatas y decir, señores, es que esto se puede hacer. Es que esto es necesario y es vital para que haya una comunidad docente que no te cuente cosas que ocurrían en 1986, que fue la última vez que hizo un concierto encima de un escenario. Y eso lo hemos visto, desgraciadamente. Así están las cosas, sí. Así que bueno. Y yo quería hacerte una pregunta, porque estos días, pues eso, con unos y otros y hablando y con otros compañeros, sobre qué va a pasar, ya sé que tú no sabes el futuro, pero sobre el máster de especialización didáctica, es decir, ahora mismo no hay un máster de especialización didáctica para conservatorios, ¿vale? De la gente que termina superior y tiene claro que quiere dedicarse a la docencia o dice, bueno, pues es una vía de trabajo, aunque por favor, desde aquí, llamamiento, solo os dediquéis a la docencia si de verdad sabéis que os gusta la docencia. Porque si no, vais a entrar en un lugar donde vais a salir a ser muy infelices y encima vais a hacer infelices a otros. Y eso no es buena idea para vuestra vida ni para los pequeñajos o los adultajos que tenéis, ¿vale? He hecho este paréntesis simpático que me sale aquí solo en este programa, o en mi podcast soy muy serio. Hay mucha gente que me pregunta sobre esto. Está haciendo máster de secundaria para profesorado porque, bueno, pues a lo mejor para abrir vías y tal. Pero realmente mi pregunta es, ¿este máster de secundaria para el profesorado nunca se va a poder exigir para conservatorios, entiendo, ¿no? Por lo que yo he leído de la ley. Entonces, infórmanos que tú estás, porque ya le pregunté el otro día y tengo un audio que lo explica bien, entonces aquí creo. Sí, y esto se quedó en el otro podcast, es una de las cuestiones que quería tocar porque es una de las preguntas estrella de estas últimas semanas. Entonces, vamos por partes. Sobre este tema es al que no está acostumbrado a hablar de estas cosas, puede ser un poco complejo, pero voy a intentar simplificarlo. Lo primero, el máster de secundaria, el tradicional máster habilitante que imparte ahora las universidades. Lo voy a decir aquí y lo voy a seguir diciendo siempre. Las administraciones autonómicas no pueden pedir este máster para acceder a los conservatorios, que lo están pidiendo. En Asturias lo han pedido. Aragón lo está pidiendo y creo que alguna más. Yo aviso ya a los encargados, si nos están escuchando, de Asturias, de Aragón, dejar de pedirlo porque es ilegal. Ya está, no se puede pedir, no hay más que hablar. Lo dice la ley y lo dice el Real Decreto de Requisitos Mínimos de las enseñanzas artísticas, que no lo pueden pedir. Lo que deberían pedir es el máster específico de enseñanzas artísticas profesionales, que no existe. O sea, que lo que tendrían que hacer es regularlo de una vez. ¿Vale? Y a partir de ahí ya...
que lo Ya pidan, sabes que una vez que lo regulen. el primer superior que cree este máster se va a forrar. Sí, claro, obviamente, porque va a ir todo el mundo a hacerlo. Entonces, pero bueno, lo tiene que regular el gobierno. Hasta que el gobierno no lo regule, pues no se va a poder impartir. El tema es, y a esto ya enlazamos con el nuevo máster que piden. El nuevo máster que piden para superior. Es la primera vez en las enseñanzas artísticas, o sea, en las enseñanzas superiores españolas, que se va a pedir un título didáctico para dar clase en la enseñanza superior, en la enseñanza de grado. En la universidad no se pide ningún título pedagógico. Esto, bueno, es una curiosidad. Yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, a lo mejor es bueno. Pero el tema es que todavía no se sabe cómo va a ser este máster didáctico. No se sabe quién lo va a impartir, que para mí es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque hay por ahí voces de que quieren que lo impartan las universidades. Por favor. No, no lo pueden impartir las universidades. El máster didáctico de enseñanzas artísticas los tendrán que impartir las enseñanzas artísticas, digo yo. No sé, a lo mejor soy yo el raro, pero... Eres raro, sí. Entonces, espero que en el futuro desarrollo que viene en estos años venideros, a alguien se le ocurra, se le encienda la bombilla y diga, oye, ¿y por qué no regulamos a la vez, por un lado, el máster de superior y por otro lado, el máster de profesional? Lo hacemos habilitante y que lo puedan impartir los centros artísticos superiores. Es una idea. Y que sean los centros artísticos superiores los que enseñen didáctica, ¿no?, a sus futuros docentes. Creo que sería lo lógico. Obviamente, que ya que tienen los centros artísticos superiores posibilidad de contratar profesorado especialista de universidades o lo que sea, oye, pues que traigan a los centros artísticos, si quieres a alguien especialista de pedagogía de no sé qué, lo contratas y lo traes al centro artístico, pero que sean los centros los que impartan estas titulaciones. Pienso yo que es lo que debería ser. Pero bueno, todo esto está ahora en el debate y yo creo que es bueno que la gente opine, hable y yo qué sé, y que lleguemos a los que toman decisiones para que tomen las decisiones en base a lo que nosotros pensamos. No sé cómo lo veis. Antonio. Bueno, no hay mucho más que decir. Evidentemente, si las universidades no nos dejan casi movernos y casi nos quieren tener atados de pies y manos, no van a ser ellas las que decidan ahora cómo hacer el máster del superior, o sea, el máster para enseñanzas artísticas, ya sería el colmo, ¿no? Y que exista esto, me lo tomo nota y hablaré con mi centro, porque seguramente, estoy seguro que con las mentes pensantes que hay ya lo han pensado y ya lo tienen incluso a lo mejor hasta en marcha, pero por si acaso me lo llevo anotado para ver qué se puede hacer, porque como tú dices, el primero que tire esta piedra seguramente va a dar, si da el primero, y encima si lo da bien, con una buena formación, con un buen profesorado y con un buen currículo, puede ser muy, muy, muy interesante y muy productivo. Y además muy necesario, tan necesario como lo que os estaba diciendo. La asignatura esta de didáctica que os digo recoge las necesidades que las escuelas de música y conservatorios de Euskadi han solicitado a Musiquedin diciendo, señores, estamos teniendo todo el profesorado, viene de vosotros. O sea, en los últimos 22 años se ha renovado el profesorado de Euskadi a un nivel increíble con propio alumnado de Musiquene, pero que no viene con formación didáctica. O sea, un profesor de saxo será muy bueno, pero no viene con formación didáctica de saxo. Profesor de piano, profesora de piano, son muy buenos, pero no vienen con formación didáctica. Empecemos a trabajar en ello. Con lo cual, bueno, ahí también hay mucho que hacer. Entonces, esto sería maravilloso. O sea, una salida muy brutal para, bueno, un producto que ofrecer al consumidor muy interesante, muy apetitoso. Yo lo que sigo viendo es puertas abiertas, muchas, pero que demandan que estemos unidos los diferentes colectivos que tenemos aquí. Y aquí está claro que los docentes de enseñanzas profesionales y los enseñanzas superiores deberíamos estar muy unidos en una serie de asociaciones, en una federación, para que los legisladores, ahora a nivel autonómico, nos escuchen, porque realmente lo que estamos viendo aquí es que hay una puerta que, si no la decidimos cruzar, en el sentido de que vamos a hacer una propuesta seria para que, por ejemplo, lo que acaba de comentar Javi, de quiénes sean los que impartan estos másteres,
de investigación o de didáctica de las ciencias artísticas superiores no se lleve ese pastel otros centros, como pues en la universidad, porque al final tendrán que ir, los sacaremos nosotros y tendrán que ir a la universidad a pagar esos másters que realmente no están, que lo sé porque yo he tenido estos meses atrás a una alumna del máster de secundaria de la Universidad de Valladolid haciendo prácticas conmigo en el aula de tuba, porque ella es titulada superior en tuba en el COSCIL, en Salamanca, y claro, me dijo, ¿puedo hacer contigo las prácticas? Yo, encantado, pues ya, ¿no? Y entonces hemos hecho el practicum, ha hecho el practicum de su especialidad, el conservatorio. Lo vamos a contar en breves en el podcast. Pero claro, es una rara avis, porque de normal eso no ocurre. Claro. ¿Vale? Entonces, lo que yo veo es, y uniendo lo que estabas comentando, de que también necesitamos unir los centros, es decir, que haya esta comunicación, porque no hay, es decir, seguimos siendo una frase que te encanta a ti, Antonio, que es islas, y cada centro hace lo suyo, y ni siquiera hablamos por comunidades y tal, pues yo creo que es ese déficit que los alumnos han sabido solucionar, ¿no? de unión, de decir, vamos a ir por 3 o 4 temas y vamos para adelante con esos temas, que son los importantes, y ya está. Como profesores somos islas y como centros educativos reinos de taifas. Tal cual. Pues sí, total. Muy bien, bueno, Pues nada. un placer, madre mía, cuantísima información, qué maravilla. Qué gusto conocerte, Javier. ¿Y cuánto sabes? Igualmente. Bueno, yo qué sé, cada uno tenemos un hobby, el mío es leer leyes, yo qué sé, seré raro. No, es bueno. Necesitamos uno como tú en cada claustro. Bueno. Sin duda alguna. Y entonces aprovecho, aunque estamos llegando un poco al final, voy a hacerlo algo simpático, que es, a ver un segundo, que es recomendar 2 cosas de Javi, para que lo tengáis, que básicamente es su blog, ¿vale? Que es el blog de Javi, que habla, pues eso, sobre todo, tiene bastante información sobre la ley de enseñanzas artísticas superiores, ¿vale? Diversas cuestiones que están muy bien, ¿no? Pues el proceso, por ejemplo, desde el proyecto, la universidad se equivoca, porque te acuerdas, Antonio, que lo comentamos aquí incluso, ¿no? La inoperancia del Consejo Superior, qué opinan las comunidades autónomas sobre la ley, ¿vale? Bueno. Pero también tiene algunas cosas más genéricas, como, pues sobre todo, qué está ocurriendo el proceso de cátedras del Conservatorio Superior en Canarias, pues, oposiciones del 23 en Andalucía, datos estadísticos, cosas que creo que están... Y aquí es, Asturias impone como requisito el máster de secundaria para conservatorio, que no era así, ¿no? Entonces, os animo a que sigáis en su Twitter para estar al día de todas estas cosillas, que está muy bien, ¿vale? Y bueno, pues eso, quería dejarlo por aquí para que, bueno, pues que quede constancia. Ahí está, y yo ya le he animado a que siga escribiendo en su blog, porque considero muy necesario todo lo que aporta. Así que bueno, no sé si... Muchas gracias, David. Nada, que venimos. ¿Quieres hacer alguna reflexión final o Javi? Bueno, pues eso, estamos en los últimos minutos de lo que nos habíamos propuesto, yo creo que ha quedado muy bien. No, en mi caso me reafirmo en esto último. O sea, una de las... Hablábamos de que el colectivo de profesores es un mar de islas, que es decir, parecemos la Polinesia, cada uno en su sitio, con lo cual así no defendemos nada. De hecho, ahí tenemos la diferencia de lo que has hecho tú y lo que habéis hecho vuestros compañeros de la asociación por esta ley a través del alumnado. Evidencia que no estamos a la altura, que no hemos sido conscientes de lo que es la evolución del siglo XXI. Y después, afortunadamente, estos niños que estaban en asociaciones de estudiantes se convierten en profesores, con lo cual ahora que están a este lado, por favor, invitémosles a hacer cursos, a hacer formación, a hacer estrategia y a que formen parte del equipo directivo, porque esta gente, sí joven, que viene ya con formación, para mí es un referente. Quiero decir, yo tener una persona como Javi a mí me soluciona la vida, porque no solo por el conocimiento, sino por las habilidades que tiene. Entonces, es necesario. Afortunadamente van a crecer. Espero que ahora que crecen y se convierten en iguales de tú a tú, seamos capaces de dejarles el espacio para que hay una permeabilidad y un aprendizaje conjunto
y esos reinos de taifas, que son los centros, empiecen a darse cuenta que también hay que cambiar la estrategia, porque si no colapsaremos todos, como el puente de Estados Unidos. Sí, no, además es que tal y como vienen las estadísticas de matrículas, poco margen queda. Es decir, o tomamos las riendas y diseñamos un sistema abierto, eficaz, eficiente y sobre el que tengamos cierto poder y que no lo tengan otros. Porque claro, con el tema del máster si las universidades se hacen dueño de ese máster, les estamos dando de comer. Solo a nivel de alumnado y a nivel de matrículas. Entonces no me parece adecuado. Y luego resulta que, bueno, pues creo que eso es un ejemplo más de todo lo que deberíamos empezar a crear y gestionar. Así que nada, Javi, mil gracias por esta charla, súper interesante. A vosotros por Ya sabía invitarme. yo que teníamos que seguir charlando sobre esto y seguir profundizando, y este era un entorno Sí. fantástico. Y nada, estaremos en contacto y bueno, a lo mejor te devuelves a ver si hay algún desarrollo interesante, pues te lo volveremos a invitar por aquí, por este pequeño podcast. Yo encantado de venir. Pues muy bien. Muchas gracias y un abrazo, chicos. Cuidado, Bueno, maestros. un placer.